¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarles el día de hoy a todos. Hoy día vamos a ver lo que es clasificación de suelos, unos dos ejercicios sencillos para poder entender las tablitas y ver cómo es que se realiza la clasificación. Entonces, vamos a ver dos tipos de suelos. A ver, les voy a mostrar. Espérenme un segundingo. Aquí está. Va a ser este primer tipo de suelo. Aquí está su granometría. No tenemos que llamar los propiedades índices, las límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad no hay. Entonces, solamente vamos a trabajar con la granometría. Entonces, nos anotamos los valores de las cribas o de las mallas. La número 200 es 38, la número 4 es 92.3, la número 40 es 86 y la número 10 es 91.6. Y el otro es este, donde sí tenemos límites físicos, los índices de las propiedades índice de los suelos. Límite líquido es 20.18, el límite plástico es 17.35 y el índice de plasticidad es 2.8. Y con su respectiva granometría, ¿no? Nos vamos a anotar igual la malla número 200, con 11.7, la número 4 con 47, la número 40 con 38.7 y la número 10 con 43.4. Entonces, vamos a proceder a realizar la clasificación. Dentro del texto que nosotros tenemos esta clasificación de suelos. Lo voy a agrandar un poquitito más para que se pueda ver. Clasificación de suelos mediante el sistema unificado USCS. Entonces, vamos a ir analizando nosotros. Voy a dibujar sobre esta la raya. Entonces, vamos a ver. Primero empezamos con el análisis de como aquí dice, porcentaje que pasa la número 200. Vamos a ver primero este caso. Voy a escribir sobre la pantalla. Entonces, la número 200, aquí sí te van a anotar. La número 200 es 11.7, 11,7. Entonces, como la malla número 200 es menor que el 50%, o sea, aquí dice, porcentaje que pasa al número 200 mayor al 50%, no. Entonces, nos vamos por esta línea. Aquí, no. Entonces, nosotros decimos que es un suelo grueso. Suelo grueso. Ya la primera definición. Entonces, vemos el porcentaje del suelo grueso que pasa a la número 4, que es 47%. Aquí vamos a poner la número 4. Es 47%. Es 47%, dice. Porcentaje del suelo grueso que pasa al número 4 es mayor que el 50%. No, no es mayor. Entonces, nosotros nos venimos por este lado. Y entonces decimos que es una grava. Después de eso, nosotros vemos la número 200. De nuevo, la número 200 es menor que 5%, no es, no, perdón, sí es grava. Vamos por dos caminos. La número 200, el porcentaje que pasa de la número 200, si es mayor al 12%, en este caso no es mayor. Tenemos 11.7. Entonces, nos venimos por este lado, por el no. Y ahí decimos que es un símbolo doble. Puede ser cualquiera de estas opciones. Nosotros vamos a irlas definiendo. Puede ser una grava arcillosa, una grava mal graduada, una grava limosa, una grava bien graduada, o una grava arcillosa o grava mal graduada, una grava limosa o una grava bien graduada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Definir, obviamente nosotros tenemos perdón, voy a poner en nuestra clasificación, este era de él. En este caso. Está todo rayado encima, pero esto quería mostrarles. Tenemos nosotros aquí
la curva, las bandas de la granulometría, y en línea azul ¿qué se llama? La curva de nuestra granulometría. Entonces, si nosotros nos venimos acá, tenemos que ver cuál de estos es, pero adicional tenemos que, voy a pasar a este lado, a los límites de Atterberg, la carta de plasticidad. Voy a usar todo esto para que se note. Tenemos nosotros nuestros índices de plasticidad para definir cuál es en realidad el que vamos a utilizar. Entonces, nuestros índices de plasticidad son, perdón, no lo he grabado, el límite líquido es 20.18 y el índice de plasticidad es 2.8. Entonces, aquí vemos, el límite líquido es 20.18, estaría aquí, y el índice de plasticidad es 2, estaría aquí. Bien abajito, ¿no? 2.8, un poquito más arriba tal vez. Ahí. Y ahí un poquito más de este lado. Entonces, nosotros tenemos que nuestro suelo está, según sus propiedades índices, estaría en este lugar. En esta zona, porque el índice de plasticidad es bajo, bueno, por decir menor del 5%, se deduce que son suelos sin cohesión en esa zona de la carta de plasticidad. Sería un suelo sin cohesión por la siguiente razón. Cuando el índice de plasticidad es bajo, significa que el índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Entonces, los dos son muy cercanos y lo que nosotros tenemos es la diferencia de que con un pequeño porcentaje de aumento de humedad del suelo se puede volver líquido. Entonces, es muy susceptible a que se vuelva líquido. Entonces, lo que nosotros decimos es que es un suelo sin cohesión. Por lo tanto, si nos pasamos a nuestra tablita anterior, aquí, estábamos en esta parte, esto lo voy a borrar. Estábamos en este de aquí, que clasificábamos como símbolo doble. Entonces, nuestro suelo es, salimos de la curva granulométrica, es GC-GP. Es una grava con arcilla, o muy probablemente una grava mal graduada. Entonces decimos que es GC-GP. Una grava mal graduada sería nuestra clasificación. Ahora sí vemos nosotros con la clasificación del sistema AASHTO. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí. Con eso ya vamos a definir bien cuál es nuestro suelo. Con el sistema AASHTO tenemos lo siguiente. La número 10, el porcentaje que pasa a la número 10 es 43.4. Entonces decimos, puede ser un A1A. Aquí nos vamos definiendo primero, A1A, porque es 50% máximo. La malla número 40, nosotros tenemos 38.7. Entonces nosotros decimos que puede ser A1A máximo, A1B máximo. Me anoté en mi tabla, en mi papelito. Y la malla número 200, tenemos nosotros 11.7. Entonces aquí nosotros tenemos que puede ser 11.7, 15% A1A, 11.7, A1B, A2.4, A2.5, ahí ya se abre. A2.6, A2.7. Pero la vamos a ir definiendo nosotros con nuestros límites. El límite líquido es 20.18.
por lo cual nosotros eliminamos el A1A y el A1B. No tenemos el A3. Y aquí tenemos, puede ser este máximo, A26, A24, A4, A6. De ahí vamos con el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es 2.8. Puede ser A1A, A1B. El suelo no presenta en el A3, 2.8. Puede ser A24, máximo, A25 y A4. Vemos el índice de grupo. El índice de grupo se determina y es sacado de que es 0. Entonces, A1A, A1B. Y este, A24 y A25. Entonces, nosotros tenemos esta clasificación y nosotros podemos determinar por el medio del sistema unificado, hemos visto que los porcentajes, que es un suelo grueso. Entonces, ya no entraríamos nosotros en estas gravas y arenas limosas y arcillosas, porque además que con la carta de plasticidad, estaríamos en una zona donde no tiene cohesión nuestro suelo. Entonces, tendríamos que entrar directamente como A3 o A1, que estos días son mezclados con limos y arcillas. Entonces, definitivamente tendríamos que verlo solamente, no entramos dentro del A3 porque no tenemos nosotros índice de plasticidad, aquí nos dice que no deberíamos tener. Solamente tenemos la opción de A1A, este de acá, y el A1B. Entonces, gravas y arenas, ¿no? Entonces, el que más se asemeja es el A1A. ¿Por qué razón? Porque los valores de la número 40 y número 200 son muy altos, sus topes son muy altos, entonces estarían más cercanos al 30 y el 15, aquí voy a poner al 30 y el 15 de la A1A. Entonces la clasificación del suelo, nuestro primer suelo, sería un suelo A1A, o en el sistema unificado, nosotros tuviéramos el suelo GCGP. Esa sería la primera clasificación del primer suelo. Y vamos a ver nuestro segundo suelo. Voy a borrar esto. Para nuestro segundo suelo, vamos a ver las clasificaciones, la granometría. Nosotros tenemos la malla número 200 es 38. Entonces, es mayor que 50%, no. Entonces, vamos por este lado. Después de eso, nosotros decimos, es un suelo grueso y el porcentaje que pasa es mayor que el 50%. La número 4, sí. Tenemos 92.3. Entonces, nos vamos a este lado y decimos que es una arena. 92.3. Ahora sí, la malla número 200 tenemos un valor de 38, que es mayor al 12%. Entonces, mayor al 12%, sí. Nos venimos por este lado. Por este lado, perdón, primero. Y después por este lado. Entonces, obtenemos índice de plasticidad y límite líquido. Nos vamos a la siguiente. Índice de plasticidad y límite líquido no tenemos nosotros, es 0. Entonces, aquí, índice de plasticidad, límite líquido es 0, no tenemos cohesión. Entonces, decimos que es una arena. Es una arena. Directamente, ese.
Eso es. Después de eso, nos vamos nosotros ahora para ir definiendo bien, a la clasificación con el método AESTO, que es para carreteras, que es el cual nos interesa en este caso. Entonces decimos nosotros, la malla, el número 10, porcentaje que pasa del tamiz número 10 es 91.6, 50% máximo, no es A1A. Este no es. No tenemos más en esa línea. La número 40 es 86. Pues puede ser un A3. El suelo puede ser un A3. La malla número 200 es 38. 25 máximo, 10 máximo, 35 es 38. Puede ser este. Un A4. Un A5. Pero vamos a ver al final que no es un A6. Porque nosotros no tenemos límite líquido ni índice de plasticidad. Después, el límite líquido de índice de plasticidad no tenemos, significa que estaríamos en este sector, porque aquí ya tienen. Y el índice de grupo, igual es, el índice de grupo era 0. Entonces nosotros decimos que es este tipo de suelo, el A3. Entonces, tenemos un suelo A3. Que es arena fina. Esa sería la clasificación de nuestro suelo. Y en el otro caso sería el arena fina, sí, está bien. En el otro caso sería arena directamente, el S. Sin suelos finos. Entonces, esa es la metodología de cálculo de la clasificación de suelos. Entonces, eso sería, jóvenes, lo que les quería comentar, cómo es el tema de la clasificación de suelos. Hay que estar bien concentrado, trabajando un poquito más detallado, pero se resuelve de esa manera. Un gusto saludarlos a todos y que estén muy bien. Voy a desconectar esto. Hasta luego, que estén muy bien.